Buenas noches, mi nombre es Carolina Cero. En esta habla voy a presentar la neumonía adquirida en la comunidad. Neumonía, infección aguda del parénquima pulmonar que provoca inflamación de los alveolos, los cuales se llenan de exudo líquido, pus, células inflamatorias, dificultando el intercambio gaseoso. Fisiopatología de la neumonía, ingreso de agentes patógenos al tracto respiratorio, respuesta inflamatoria local, activación de macrófagos y liberación de citocinas, vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, migración, neutrófilos, exodudo de los alveolos, dificultad de intercambio gaseoso, como podemos ver acá en la imagen, cómo se ven cuando están inflamados los alveolos. La hipoxemia, disminución del oxígeno en sangre por alteración de la ventilación, perfusión. Signos y síntomas: fiebre, escalofrío, tos productiva con esputo, amarillento, verdoso o hemotópico, disnea, dificultad para respirar, dolor torácico, pleurítico, taquinea o taquicardia, como podemos ver en la imagen, cómo se ve la neumonía de los lóbulos inferior izquierdo. Se ven como punticos blancos y se ve la inflamación de los alveolos. Etiología de la neumonía es bacteriana. La bacteria es, me disculpan la pronunciación, Streptococcus neumonía es la más común, y hemofilios de la influenza y Staphylococcus, y es viral del BCR. Fúngica en inmunocomprometidos. Aspiración, inhalación de contenido gástrico, más común en pacientes con trastornos neurológicos o alteraciones de nivel de conciencia. Y la neumonía nosocomial, más resistente y graves. Tratamiento: antibióticos según agente sospechoso o cultivo. Oxinogenoterapia si hay hipoxemia. Antipiréticos y analgésicos, hidratación adecuada, fisioterapia respiratoria en algunos casos. El diagnóstico basado en la historia clínica y el estudio primordial es la radiografía de tórax. Según cómo evolucione el paciente, ya sería una tomografía. Los paraclínicos, un hemograma de leucocitos o leucopenia y el PCR. También está el cultivo de esputo y hemocultivo. Gracias. Buenos días, soy Jesse Adriana Ponteforero, estudiante de Tecnología en Radiología, Imágenes y Diagnósticas, y el día de hoy voy a hablar sobre la telectasia y su impacto en la salud respiratoria. Causas y mecanismos de la telectasia en pacientes. Primero, ¿qué es la telectasia? La telectasia es una condición médica caracterizada por el colapso parcial o completo del pulmón. Causas comunes de la telectasia: entre las causas comunes se encuentra la obstrucción de las vías respiratorias y la comprensión del pulmón. Causas raras de la telectasia: existen causas menos frecuentes como enfermedades neuromusculares o complicaciones quirúrgicas, postquirúrgicas. Impacto en la salud respiratoria. La telectasia puede afectar significativamente la capacidad respiratoria y el intercambio gaseoso en los pulmones. Mecanismos fisiopatológicos de la telectasia. Fisiología del colapso pulmonar. El colapso se produce por la pérdida de surfactantes o en la obstrucción que impide la expansión alveolar. De relación con la ventilación. La ventilación inadecuada puede llegar a hipoventilación y
en consecuencias a la telectasia. La telectasia y presión intrapleural, un cambio en la presión intrapleural también puede inducir a un colapso pulmonar. Influencia en la posición del paciente. La posición del paciente durante el reposo y la cirugía puede contribuir a la aparición de la telectasia. Factores de riesgo asociados a la telectasia. Factores personales que incrementan riesgo. Pacientes con antecedentes de enfermedades pulmonares son más propensos a desarrollar la telectasia. Condiciones quirúrgicas riesgosas. Ciertas cirugías, especialmente torácicas, aumentan el riesgo de colapso pulmonar postoperatorio. Efecto del tabaquismo en la salud. El tabaquismo es un factor que puede predisponer a la telectasia al afectar la función pulmonar. Prevención en pacientes hospitalizados. Es crucial implementar medidas preventivas en pacientes hospitalizados para reducir la incidencia de la telectasia. Esta es una radiografía de la telectasia. Diagnóstico radiológico. Una radiografía de tórax. La telectasia se reconoce por que el pulmón afectado se ve más denso o blanco, con disminución del volumen y desplazamiento de las estructuras como la tráquea o el diafragma hacia el lado afectado. Síntomas. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, dolor torácico, tos seca o fiebre, dependiendo de la causa y la extensión del colapso. Conclusión. En resumen, la telectasia es una pérdida parcial o total del volumen pulmonar visible en la radiografía que requiere identificar las causas para tratarla adecuadamente. Como tecnólogo en radiografía es clave reconocer sus signos para apoyar el diagnóstico rápido. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos, mi nombre es Sebastián Cubies y en el día de hoy les estaré hablando un poco sobre el traumatismo en tórax, que tal como como ya todos saben un poco, el tórax es una parte vital, una estructura en el que alberga muchos órganos importantes del cuerpo. Ya lo es como el corazón y los pulmones, y en dados casos en esta parte, cuando se ve afectado por un traumatismo, ya sea por X o por Y motivo, este puede comprometer no solamente la parte afectada, sino la vida propia del paciente si no se trata a tiempo. En la clasificación de los traumatismos tenemos la cerrada y la penetrante. Como tal, la cerrada es más frecuente, ya sea por un accidente de tráfico, caídas, golpes, como tal no penetran esta parte como tal. Por otro lado tenemos también las penetrantes, ya son muy diferentes a las cerradas. En esta ya tenemos un orificio de entrada y posiblemente también de salida, ya sea por armas blancas, armas de fuego o algún objeto cortopunzante. Según estas lesiones tenemos las contusiones pulmonares, los hemotoras, los neumotoras, ya que es sangre o aire en la cavidad torácica. Tenemos la fractura de las costillas, algún tórax inestable por el golpe e impactación de este, y las lesiones cardiovasculares como tal. Entre las causas más comunes, ya como le anteriormente, ya pueden ser caídas, accidentes de tránsito, algunas agresiones fuertes, lesiones deportivas o accidentes laborales. Como síntomas como este, la principal va a ser el dolor. Se van a ver ciertos hematomas en la parte afectada, dificultad respiratoria, una coloración azulada en la parte afectada, algunas veces tos con sangre o ruidos respiratorios anormales. En el diagnóstico hay que tener mucho en cuenta la exploración física por parte del médico, laboratorios y exámenes pertinentes, ya sean las radiografías de tórax, tomografías, ecografías o gases arteriales para ver cómo se encuentra el paciente. Dentro del tratamiento como tal del médico básico, ya será después de una valoración cefalocaudalmente como está el paciente, asegurar la vía aérea, proporcionar oxígeno y control de alguna hemorragia a tratar. Entre demás tenemos también lo que se hace en el mayor extremos, ya sean los drenajes torácicos, una toracostomía en casos graves, ya que en esto se adecua mucho la analgesia o posiblemente cirugías. Entre las complicaciones tenemos insuficiencia respiratoria si no se trata a tiempo, infecciones, ya sea neumonía, como tal por esto un shock como tal por impactación muy fuerte en zonas afectadas o un paro cardiopulmonar. Como prevención de tenemos el uso más que todo por accidentes de tránsito, uso
de su cinturón de seguridad en caso de deportes extremos o trabajos, los EPP, los elementos de protección personal, y como tal educación para estos casos o prevención de violencia, ya que mayormente se proponen esos dramas, pero ya son por algún golpe o una caída inesperada, generando este ya sea de riesgo o no. Como conclusión como tal de en resumen de sus puntos claves, hay que enfatizar mucho esta parte, ya que también va por parte del paciente o del que esté acompañando al paciente, ya que a veces, muchas veces dicen que no, que solamente es un golpe y que no pasa absolutamente nada, cuando en ese tiempo lapsado de no hacer nada pueden ir a un centro de salud a atender, porque esto como tal es una urgencia, ya sea mínimo que sea, puede salvar su vida a tiempo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Medina y vengo a hablarles sobre el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es una obstrucción de una o más arterias pulmonares causadas por un trombo o coagulación de sangre, que generalmente se origina en las venas profundas de las piernas, trombosis venosa profunda, y viaja hasta los pulmones. Como vemos en esta imagen, esto es una eh, vascularización pulmonar normal. Aquí vemos la trombosis pulmonar, donde se ve la presión arterial. Tenemos donde vemos aquí el trombo, y aquí vemos la trombosis pulmonar y vasodilatación concomitante. Aquí vemos la presión AP invariable, el trombo, y vemos los vasos de dilatación. La fisiopatología, un trombo se forma en una vena profunda, o sea, en las piernas o pelvis, se desprende y viaja por el torrente sanguíneo, eh, eh, como en émbolo, llega a las arterias pulmonares y las obstruye, lo que disminuye el flujo sanguíneo al pulmón y aumenta la presión en el ventrículo derecho, reduce la oxigenación de la sangre. Las manifestaciones clínicas, disnea súbita, que es dificultad para respirar, dolor torácico tipo plurídico, taticardia, tos seca y con sangre, ansiedad o sensación de muerte inminente, y en casos graves, hipotensión, cianosis o síncope. Vemos también pues, los diagnósticos por imagen, donde podemos observar un corte axial en angiografía, una angiotomografía de pulmón, donde vemos el trombo, en este caso, de esta imagen, y en una radiografía de tórax también vemos como el trombo en este pulmón derecho. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Hernán David Delgado Bueno, estudiante de la Universidad Nacional a Distancia. Escogí la patología del neumotórax. Primero vamos a explicar qué es el neumotórax. El neumotórax es una condición médica la cual ocurre cuando el aire entra en el espacio pleural y entre el espacio de pulmón y la pared torácica. Esto puede causar
un colapso parcial o total del pulmón, lo cual puede llevar a problemas respiratorios y cardíacos. Bueno, por acá se ve un poco pequeño, pero podemos observar un pulmón colapsado y un pulmón normal. Acá ya está harto colapsado, lo cual lo azul puede ser aire o líquido en el espacio pleural. Acá lo logramos evidenciar en una radiografía, se logra ver un poquito mejor. Ese es un pulmón colapsado por un neumotórax. Bueno, causas del neumotórax. Tenemos 4 causas. La primera es el trauma, que es un golpe en el pecho o alguna lesión penetrante que pueden causar el neumotórax. La segunda es la enfermedad pulmonar. Son enfermedades como obstrucción crónica o fibrosis quística que pueden aumentar el riesgo para tener un neumotórax. Los procedimientos médicos. Los procedimientos médicos influyen mucho la inserción de un catéter, ya sea venoso o central, o alguna biopsia pulmonar. Pueden llegar a causar un neumotórax si el procedimiento se hace mal. Espontáneo. En algunos casos el neumotórax puede ocurrir sin ninguna causa aparente, especialmente en personas jóvenes, delgadas y altas. Tenemos los síntomas del neumotórax. El dolor torácico es un dolor muy agudo, pero se siente una punzación en el pecho que se puede empeorar con el día a día y con la respiración profunda o al toser. Dificultad para respirar. La dificultad para respirar puede ser leve, puede ser grave, dependiendo del tamaño del neumotórax. La tos puede ser seca o producida y puede ser acompañada de un dolor en el pecho. La frecuencia cardíaca suele ser aumentada debido a la hipoxia y al estrés. Tenemos las clasificaciones de neumotórax. Tenemos un neumotórax espontáneo primario. Este ocurre en pacientes sin enfermedad pulmonar subyacente, normalmente en varones jóvenes, delgados y altos, en la adolescencia y en la tercera década de la vida. Se debe a la rotura espontánea de bullas o vesículas apicales subpleurales como consecuencia del hábito de fumar o por causas hereditarias. Normalmente se produce en reposo, aunque en algunos casos sucede durante actividad que implican distensiones o estiramientos. Entonces por acá tenemos un neumotórax espontáneo primario. Acá se puede ver el pulmón colapsado. Tenemos el neumotórax catamenial. Es una forma de neumotórax espontáneo secundario que se produce dentro de las 48 horas del inicio de la menstruación en mujeres premenopáusicas y a veces en mujeres posmenopáusicas que consumen estrógenos. Su causa es la endometriosis intratorácica, posiblemente debido a la migración del tejido endometrial peritoneal a través de efectos diafragmáticos o embolización a través de las venas pélvicas. Acá se logra ver un neumotórax catamenial. Acá nos lo señalan. Así se observa en una radiografía. Tenemos el neumotórax traumático. Es una derivada de las lesiones torácicas penetrantes o no penetrantes. Dentro de este se podría incluir el hemotórax cuando hay una acumulación de sangre en el espacio pleural, el neumotórax abierto, aquel en el que hay una abertura sin sellar en la pared torácica, y el neumotórax a tensión. Cuando una lesión pulmonar es tal que permita que el aire entre a la cavidad pleural pero no salga fuera de ella. Normalmente el hemotórax y el neumotórax a tensión suelen clasificarse como complicaciones derivadas de un neumotórax simple. Acá lo podemos ver cómo permite que entre a la cavidad pleural pero no lo deja salir. El neumotórax iatrogénico. El neumotórax iatrogénico es aquel que se produce por intervenciones médicas como aspiración con aguja,
transtorácica, toracocéntesis, colocación de catéter venoso central, ventilación mecánica y reanimación cardiopulmonar. Por acá podemos ver cómo tenemos por una mala intervención un neumotórax iatrogénico. El diagnóstico del neumotórax se basa en la historia clínica, el examen y las pruebas que se le realizan al paciente. Algunas de las pruebas son la radiografía de tórax y la tomografía computarizada. La radiografía es común para diagnosticar un neumotórax, el cual nos puede mostrar la presencia del aire en el espacio pleural y el colapso del pulmón. La tomografía es más útil pues más eficaz para diagnosticar el neumotórax pequeño o para evaluar la gravedad del neumotórax como tal. Los tratamientos del neumotórax. Primero la observación, pues en los casos leves, los cuales se pueda tratar solo con observación y monitoreo del paciente. El segundo, la aspiración. La aspiración del aire del espacio pleural puede ser necesaria para aliviar la presión y permitir que el pulmón se expanda. Tercero, tubo de toracostomía. Un tubo de toracostomía puede ser insertado para drenar el aire y permitir que el pulmón se expanda y vuelva a su tamaño normal. Por último, ya tenemos la cirugía, que es en casos más extremos, puede ser necesaria ya en casos muy graves o recurrentes cuando le da mucho neumotórax. Acá tenemos un ejemplo de una intervención de neumotórax. Acá podemos observar cómo se le hace una aspiración. Muchas gracias.